Bueno, vamos a hablar y continuar, de ser posible, ya ir cerrando con nuestro querido libro y nuestro maravilloso personaje. Estamos hablando del patriarca Job. Y mis queridos hermanos, ha sido una jornada maravillosa. Para ustedes seguramente habrán podido notar que este es uno de los libros y de los temas de mayor interés y placer para mí poder abordar por muchísimos motivos. Muchísimos motivos nos animan a explorar estos temas. Quizás, entre otras cosas, porque por mi misma formación y mis propias inquietudes, este es uno de los temas más sensibles de nuestra teología. Y estamos tocando los límites donde la comunidad de detractores de nuestra espiritualidad ha tenido pues una ocasión para descalificar la idea del Dios de la Biblia. Y después de todo, estamos ante un Dios que fue el que no solamente, como dicen algunos, Dios lo permitió. No, en este caso Dios lo hizo. Dios dio la orden. Dios dio la orden de que así fuese. Y nos encontramos con un Dios que de manera proactiva está vinculado al sufrimiento de los justos. Este es un concepto sumamente pertinente, sobre todo para la actividad pastoral, porque uno de los aspectos en los que yo particularmente tengo que lidiar cotidianamente es con el problema del sufrimiento. Yo soy un gestor o administrador de dolor. Ya lo decía, había una carrera que a mí me llamaba mucho la atención en la Universidad de las Fuerzas Armadas, fui profesor allí también y di clases a algunos de los muchachos de esta profesión, administración de desastres. A mí me llamaba mucho la atención ese título. Oye, y hay administradores de desastres también. Yo estaba como aquel torero ignorante de español que le explicaron que era un filósofo. Y como no hallaban cómo explicarle que la filosofía es una construcción especulativa, es una reflexión crítica de segundo orden y todas estas cuestiones metadiscursivas, él no las entendía. Y el tipo, ya fastidiado, le dijo: chico, es alguien que se encarga de pensar. Y el tipo se quedó mirando, hay que ver que para todo hay un trabajo, hasta para pensar le pagan a la gente. Y él se extrañaba, ¿no?, de que esto pudiera haber. Y yo decía, un administrador de desastres, yo poco menos me decía, esto es como casi como un veterinario de unicornios, ¿no? No sé si habrá mucha actividad para alguien así. Sin embargo, claro que la hay. El dolor, el desastre, el quebranto es quizás una de las más complejas formas de administrar la vida, porque la vida de manera indefectible e inexorable nos espera con episodios catastróficos. Y esta ha sido una de las cosas con las que de alguna forma la semana pasada estuvimos explorando, transitando, reflexionando, y cuando nos acercamos a algunos de estos libros, porque no lo quiero abandonar, quisiera seguir hablando de él, y hay tanto que decir acerca de este libro, una interesante perspectiva que nos brinda el estudiar la Biblia de manera integral, algo que tengo como programa dentro de muy poco otra vez, planificar antes que termine el año un maratón de lectura del Nuevo Testamento. Y usted notará que cuando usted se aproxima a la Biblia, no con las lecturas devocionales con las que generalmente estamos acostumbrados a acercarnos a la Biblia, ¿no? Vamos a leer el versículo bíblico que el celular nos recordó, vamos a acercarnos al devocional con esta partícula de verdad bíblica que de alguna manera viene a satisfacer nuestra inquietud de acercarnos a Dios. Cuando nos acercamos más allá de una lectura prefabricada, poco interesada de la Biblia, y nos centramos y nos damos una sentada un día o varios días ininterrumpidos a leerla sin detenernos, a bautizarnos en ella, a reflexionar, meditar, como diría el salmista, que la ley de Jehová medita de día y de noche, usted se va a dar cuenta que hay algunos temas que transversalizan toda la literatura bíblica, y cuando tú lees la Biblia así de manera ininterrumpida, te das cuenta de muchísimas cosas que no veías en tus lecturas devocionales cotidianas. Me pasó lo mismo, por ejemplo, cuando tuvimos que caminar todo coro,
que le dimos la vuelta a Coro, ¿verdad? Un día, este año lo hicimos, ¿verdad? No hemos hecho la caminata de Coro este año. Sería una muy buena ocasión la caminata de oración alrededor de la ciudad. Pensé que lo habíamos hecho este año. Bueno, ahí tenemos otra agenda interesante que emprender. Y yo recuerdo que cuando tomamos desde Servicio Lara, que fue el lugar donde salimos, y empezamos a transitar por toda la variante norte, yo caminando y transitando por allí en lugares que casi todos los días paso con el carro, me di cuenta de cosas que yo no veía, cosas que inadvertidos. Chicos, es que hay un puente, no hay un puente, hay dos puentes. Y vimos féretros, vimos urnas, vimos incluso brujerías que estaban haciendo en las afueras de la ciudad, cosas que usted no puede ver desde el carro y que solamente puede hacer cuando usted transita detenidamente por los lugares donde cotidianamente usted frecuenta. Caminar es una actividad maravillosa y dicen algunos que es el mejor antídoto contra el Alzheimer, incluso mejor que la lectura. Es interesante saber eso, pero lo que me resultó a mí fascinante es ver cómo moverse con cuidado por lugares donde uno frecuentemente transita de manera inadvertida trae tantas sorpresas, ¿verdad?, a nuestra percepción. Pues es interesante ver que el libro de Apocalipsis, por ejemplo, uno podría pensar que el libro de Apocalipsis, la mayor parte de los temas que reflexiona Apocalipsis son de carácter escatológico. Pero cuando usted explora el libro de Apocalipsis, se da cuenta de que la Biblia, en el libro de Apocalipsis, no solamente nos está hablando de aspectos vinculados al mañana, a los eventos del porvenir, a la manifestación del anticristo, la consumación de la 70ª semana, el plan escatológico y profético de Dios. Si usted explora con detenimiento Apocalipsis y se pone a leerlo con cuidado, es uno de los libros que mayor teología propia tiene dentro de toda la literatura sagrada, donde se nos revela el carácter de Dios de una manera fascinante, de una manera extraordinaria, el carácter, la majestad, la soberanía de Dios. Ver que los eventos que hoy pueden incluso intimidar a gran parte de nuestra experiencia espiritual, los eventos del mañana, pudimos ver que ni siquiera el anticristo es señor del día de su manifestación, sino que el único que es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, el que puede dar inicio a la consumación del proyecto eterno de Dios, es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, miren, es interesante. El anticristo va a matar creyentes, va a asesinar, va a destruir gran parte de la experiencia, y cuando usted ve la habilidad que hoy disponen las naciones para consumar destrucción, esto cobra una lúgubre realidad. Yo me imagino que para los lectores del siglo XVI, del siglo XVII, para los lectores del siglo XIX incluso, gran parte de estas palabras parecían no tener mucho sentido. ¿Cómo es que todos los animales del océano van a morir? ¿Cómo es que toda la experiencia vegetal va a perecer? ¿Cómo es eso de que van a haber experiencias donde la gente no va a poder comprar ni hacer mercado si no tiene un sello por parte del Estado que le dé la habilidad de poder tener algún intercambio económico y comercial? Pues claro que sí, va a haber un gobierno de totalitarismo global que la Escritura anticipa, y cuando esto lo ponemos en la perspectiva militar contemporánea, esto tiene, es más, parece extraño, solamente un evento de misericordia impide que el planeta no sea destruido plenamente. Porque tenemos capacidad bélica y nuclear para destruir 10 veces el planeta. Y por eso la crisis en Ucrania y en Rusia es tan serio. Esto está más serio que un revólver y que un pésame. Créame, está muy serio este tema, y muchos vaticinan de que prácticamente es casi ya imposible detener la Tercera Guerra Mundial. Así que mi querida iglesia y yo como pastor de esta iglesia tengo que recordar esto: el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor. Mantenga sus vestidos blancos, manténgase expectante, porque el Señor viene más pronto de lo que la gente se imagina. Ya están consumados muchos aspectos que, si bien
En la Segunda Guerra Mundial nadie se parecía más que al anticristo que Hitler, y él no lo fue. Pues se parece mucho igualito las realidades geopolíticas que el mundo de hoy anticipan y que tienen paralelismos muy serios con lo que la Escritura nos señala será la consumación del final de los tiempos. Pero más allá de esto, podemos ver que el libro de Apocalipsis nos revela el carácter de nuestro Dios, además de revelarnos eventos del mañana. Ahí vimos que Jesús es el que le va a dar permiso al anticristo para empezar la manifestación de su ministerio, que si bien va a hacer mucho daño es porque Dios le dio la facultad de hacerlo, al igual que en el libro de Job. No es que el anticristo salió campeando por su respeto y Satanás va a hacer, no, es porque le dieron permiso. Es porque Dios le dio la orden, en este periodo de 7 años tú vas a hacer eso. Y ni un día más ni un día menos. Y voy a cortar los días porque si no, no queda uno. Por lo menos con fe. De alguna manera nos encontramos que Dios está administrando hasta el momento de peor dolor de la historia de la humanidad. Igual el libro de Job nos revela aspectos del carácter de Dios, además de describirnos el sufrimiento de un justo que está sufriendo aflicción. Nos está hablando del carácter de Dios y creo que esos son los aspectos que nos deben importar, porque después de todo necesitamos conocer al Dios al que adoramos. La semana pasada estuvimos hablando algunas lecciones de qué nos enseña el libro de Job sobre nosotros. ¿Qué nos enseña el libro de Job sobre nuestra experiencia personal? Sobre lo que nosotros somos, sobre lo que Dios puede o no hacer en nuestras vidas. Y claro que Dios, ya hemos visto, la semana pasada vimos algunos a grandes trazos. Quiero recordarle a usted algunos de los principios que brindamos exposición. Uno de ellos, por ejemplo, el libro de Job nos dejó una lección maravillosa. Nunca sabremos cuáles planes tiene Dios para con nosotros en el mañana. Es decir, el mañana para nosotros, en gran parte de nuestra experiencia, de no ser que Dios soberanamente también quiera revelar y mostrar lo que nos espera, para la mayoría de nosotros las malas noticias y los eventos dolorosos no estuvieron nunca agendados. Y por eso estuvimos viendo cómo el libro de Job quizás es una de las refutaciones más claras, así como los teólogos de la prosperidad, por ejemplo, que insisten tanto de que la única manera de dar evidencia de que estamos en el Señor es que somos ricos. Es decir, yo he escuchado expositores de este movimiento decir que el que no tiene dinero es porque no está en el reino, el que está pasando necesidad y dificultad económica es porque no está dentro del programa o no se ha insertado dentro del reino de Dios y de sus beneficios y de sus bendiciones. Y de alguna manera ellos dijeron que los 3 amigos de Job eran los que le habían dado expresión a la mejor parte del libro de Job. Lo mejor de Job lo escribieron Elifaz, Bildad y Zofar. Y vimos en anteriores ediciones, citando el capítulo 42, que Dios, por el contrario, reprendió a los 3 amigos de Job, diciéndoles: mi ira se ha encendido, le dijo Elifaz, contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado lo recto de mí, como así lo hizo mi siervo Job. Así que cuando usted se lee el libro de Job y lee el capítulo 42, ya en el epílogo de la obra, ya prácticamente culminando en la conclusión de la obra, usted tendrá entonces que volverse para atrás y empezar a reflexionar: oye, ¿será que lo que leí, hay cosas que ellos dijeron que estaban equivocadas? Hay cosas que en el libro de Job yo debo leer con detenimiento, al igual que el libro de Eclesiastés, por ejemplo. En el libro de Eclesiastés se dicen cosas que si usted no las entiende desde la perspectiva que Salomón las está explicando, debajo del sol, en la experiencia terrenal, yo quiero evaluar la vida, no desde la experiencia espiritual, desde la perspectiva cúbica de la fe, no desde la perspectiva integral de una revelación divina ya consumada y progresivamente revelada. Yo quiero hablarles a ustedes acerca del sentido de la vida debajo del sol, en la experiencia histórica, en la experiencia terrenal. Imaginemos que la verdad, más allá del sol no hay nada. Pues cuando usted ve que más allá del sol no hay nada, tiene sentido lo que Salomón dice cuando afirma: no seas demasiado bueno, porque ha de destruirte.
Tiene mucho sentido cuando ese tono nihilista, escéptico, que le es propio a Salomón, donde nada tiene sentido, nada tiene relevancia, anticipó a más de 3000 años gran parte de las reflexiones existencialistas de posguerra, de Martin Heidegger y de Jean-Paul Sartre. Así que esa perspectiva lúgubre que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, donde, como diría Hannah Arendt, la cultura en Occidente y la racionalidad ilustrada terminó derivando en Auschwitz, nos demuestra de que la experiencia del hombre debajo del sol no tiene sentido alguno. Y Albert Camus llegó a afirmar que quizás el único camino que el hombre puede experimentar con sentido es el suicidio. Miren lo que dijeron estos filósofos premio Nobel de Literatura, si no me equivoco, para el año 66. El premio Nobel de Literatura del 66 apostaba por el suicidio como un camino de resolución a su crisis. Por eso, cuando usted lee la literatura sapiencial hebrea, tiene que tener destreza hermenéutica para discernir que Salomón está hablando debajo del sol, y en el libro de Job no todos los diálogos de alguna manera fueron correctos, porque Dios de hecho los impugna al final de la obra. Tiene que leerlos integralmente, luego devolverse, meditar, qué se equivocó Elifaz, qué dijo Bildad de más, qué dijo Sofar, pues casi nada, hasta lo calumnió, hasta dijo cosas que nunca habían sucedido. Lo interesante es que este es un libro que nos revela no solamente el carácter de Dios, sino también el del hombre. Mi mañana yo no lo puedo conocer. Y a pesar de que los teólogos de la prosperidad insisten de que lo mejor del libro es lo que Dios reprendió, los teólogos de la prosperidad insisten que usted, para hacerse rico, tiene que declarar cosas. Yo decreto, yo declaro, yo ordeno, yo te ordeno, Dios, no te acepto un no por respuesta. Todas esas estupideces, mi querido hermano, Dios las refuta en este libro. Porque Job no lo vi confesando, revocando, ni diciendo cosas, no. Él aguantó la pela y delegó su causa al fiel Creador. Yo sé que mi Redentor vive. Él delegó en él y esperaba en él, como diría el salmista cuando vio: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados. ¿Cuál es la propuesta de él? Declara, revoca y contradice. No. Miren lo que dice la Escritura: guarda silencio ante Jehová y espera en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. A su nombre sea la gloria. Esperar en Jehová, delegar la causa en él. El Dios que hiere es el Dios que también venda. Y ya lo decía Santiago, no podemos saber cuál será mi mañana. Santiago lo decía: vamos a ver aquellos que afirmáis hoy y mañana traficaremos y ganaremos, y haremos esto o aquello, en lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Mire, mi hermano, así en Enlace, así Cash Luna, Guillermo Maldonado, los tipos más célebres y con mayor marketing del evangelio de hoy le enseñen eso. Aprenda usted con humildad a delegar su causa en el Señor. Aprenda, porque eso no es fe, eso es presunción. Usted declare lo que el Señor dijo. Usted puede decir: estoy en este momento sin alimento, sin dinero en el bolsillo, pero mi Dios dijo algo distinto. Él suplirá todo lo que falta en mi vida conforme a sus riquezas en gloria. Usted podrá estar, se siente desvalido, se siente afligido, usted cree que el mundo entero está conspirando con usted, pues usted podrá decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no me llegará. ¿Por qué usted puede declarar eso? Porque ya Dios lo habló. Y ya usted puede declarar lo que Él sí dijo. Pero hay un aspecto de incertidumbre en el mañana, porque a pesar de que Dios me dijo que Él iba a estar a mi lado y que nunca me dejaría y que siempre me sustentaría, esta palabra no puede ser interpretada como que usted será eximido de pruebas,
de que usted no experimentará cárceles, de que a usted no se le va a hundir el barco cuando salga en viajes misioneros, de que usted no se va a quedar pasando hambre, dificultad. El que habita al abrigo del Altísimo involucra mis cárceles, involucra mis privaciones, involucra aún mis enfermedades. Porque se le ha metido también esta concepción equivocada. ¿Por qué estás enfermo? Por falta de fe. Porque el Señor dijo que ya por sus llagas hemos sido curados. Amén. Pero a esta doctrina se le olvida que nuestro cuerpo experimentará una glorificación en el día postrero, y eso no es hoy. Y que el cuerpo de los cristianos, mientras no experimente glorificación, la consumación plena de nuestra salud y de un cuerpo que no esté sujeto a la contingencia de la enfermedad, todavía espera por la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción. Claro que por sus llagas y por sus méritos, esto corruptible tendrá un cuerpo semejante al del Maestro. Pero mientras usted no es glorificado, usted va a tener las contingencias que Pablo tuvo con Timoteo, diciéndole: sustituye el agua por el vino a causa de tus múltiples afecciones estomacales. Mientras usted es glorificado, el iluminado apóstol Pablo, hombre al que Dios usó en sanidades, portentos y prodigios, le tuvo que decir a la iglesia de los Gálatas: por causa de una enfermedad en mis ojos, yo fui recibido entre vosotros como un ángel del cielo. Por una enfermedad Dios lo usó. Al líder y sublime expositor bíblico, el redactor de prácticamente el Nuevo Testamento, estuvo enfermo, sí señor, y de la vista. ¿Se da cuenta usted cómo Dios soberanamente puede administrar espacios donde usted no es el Señor? Y la criatura cruje los dientes ante eso, porque a usted no le gusta saber que Dios decida por usted. No nos gusta doblegar y tomar la actitud de siervo, sino de Señor. Todo el esfuerzo de la teología contemporánea es banal, porque quieren convertir al hombre en Dios y a Dios en una criatura. Divinizar al hombre y mundanalizar a Dios. Hacer del hombre Dios y Dios el muchacho el recao mío. No. El Dios del libro de Job y de toda la Biblia está sentado en el trono. Y Él es el que tiene el rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y lo tiene tomado en la mano derecha. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin, no yo. Él es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el Pantocrátor. A Él sea la gloria. Qué bueno es saber que Él es el que está en control. Nada hay que yo pueda, y eso está en la administración de mi Dios. Él es el Señor de mi mañana. Ya vimos que una perspectiva vertical, ¿verdad?, nos dará una próspera perspectiva horizontal. Cuando tenga una auténtica perspectiva de quién es Dios, las relaciones interpersonales pueden corregirse y usted tendrá una saludable convivencia. Esto es interesante. Una sana teología le ayuda a mantenerse firme. De hecho, lo único que tuvo Job para mantenerse en medio de la comunidad de detractores que se levantaron en contra de él, porque sus propios amigos terminaron calumniándolo, mintiéndolo y siendo una comunidad de detractores para con él, la misma gente a la que él amó, de alguna manera, llegaron a reprocharle cosas impresionantes, las que usted puede leer allí, incluso a través de calumnias. Y lo interesante es que Job se pudo mantener firme porque tuvo una teología vertical. Cuando hablamos de una teología vertical, es una teología cristocéntrica, que está sentada en el que está sentado en los cielos. Y cuando usted tiene una buena teología, gran parte de su experiencia horizontal y terrenal entra en paz. Mi querido hermano, créame que importa mucho la forma en la que usted entiende la doctrina.
Esto de la doctrina no es un elemento para hacer a la comunidad de la iglesia unos intelectuales fríos, distantes de una auténtica comunión. Mi querido hermano, falsas ideas a usted lo esclavizan. Cuando uno tiene una falsa concepción de quién es Dios, usted va a sufrir. Si usted cree en esta visión, en esta caricatura neocarismática que tienen de Dios, usted va a tener la idea de que Dios no está en control de tu dolor. Y por eso yo me imagino estas angustiantes oraciones donde la gente se ve en absoluta desvalía e indefección cuando dicen: Señor, toma el control de esta circunstancia y toma tú el control. Y es que Dios no está en control de eso. Yo no podría tener paz si no pensara que Dios está en control de la circunstancia y que es el mismo promotor y administrador de mis lágrimas. Este es el aspecto que desbarata y explota a la teología folclórica del libro de Job. Que el libro de Job le enseña a usted que Dios no toma el control de la circunstancia cuando usted se metió en problema. Antes de que usted clamara a Él, ya Él tenía la respuesta. Él tiene el problema y la solución en su propia mano. Él es el que dio la orden para que usted fuera afligido y será el que dará la orden para que usted sea restaurado. A Él sea la gloria también. Así que Él no le tomó por sorpresa su desempleo, no le tomó por sorpresa su enfermedad, no le tomó por sorpresa su soledad, no le tomó por sorpresa todo lo que usted está padeciendo. Si somos coherentes con la teología del libro de Job, lo interesante de esto, y esto es lo que tenemos que recalcar y aprender de este libro, es que Dios mandó la aflicción. Y déjeme decirle por qué. Primera de Pedro capítulo 1 nos recuerda algunos principios importantes. En el capítulo 1, verso 6, el apóstol Pedro, escribiendo a una comunidad que estaba en la dispersión, hay que ver lo que significa ser un inmigrante desempleado y ser un inmigrante que no tiene una residencia fija, que no tiene estabilidad ni económica, ni social, ni emocional, porque está siendo perseguido por causa de su fe. Es ser un desplazado social, un paria de la sociedad, era a los que Pedro estaba escribiendo esta epístola. Y por eso le llaman epístola universal, porque había un reguerón de gente en el mundo, producto de padecimientos, que desplazaron a los cristianos y a los creyentes en distintas latitudes. Ahora, miren lo que les escribe el pastor de ellos en un momento de prueba. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me llama la atención de que Dios interpreta de que es necesario que nosotros seamos afligidos. Esto también yo estoy seguro que usted no se lo ha dicho ninguno de los predicadores de Enlace. De hecho, el trabajo de ellos es decirle a usted cómo no pasar necesidades. ¿O me equivoco? Mande una ofrenda de $1,000 y usted se va a acabar su prueba. Mande una ofrenda de $10,000 y muchacho, usted por lo menos va a estar eximido por 10 años. Una vacuna de problemas y de aflicciones. Esa es la lógica, esa es la dinámica de esa perversa doctrina. Y tengo que decir que es perversa porque no es bíblica. Es folclórica, yo sé que cuenta con muchos amenes porque la gente eso es lo que quiere escuchar. Pero aquí nos están diciendo de que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque hay alguna suerte de sadismo en Dios. Porque Dios se complace en el dolor de su pueblo. Porque Dios se complace en ver a su pueblo, en este caso en una diáspora, afrontando penalidades, dificultades. No. Ahora viene a explicarnos Pedro por qué. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que esa fe sea probada como el oro y la impureza de la incredulidad
de la autosuficiencia, de pensar de que yo construyo mi mañana a través de mi esfuerzo. Y no me malinterprete, porque este es un punto donde podemos malinterpretar el tema. Mi querido hermano, no importa el esfuerzo que usted emprenda, si Dios no abre la puerta, usted se va a frustrar. Usted debe ser diligente y poner todo el esfuerzo en lo que emprende. Pero si Dios no bendice, si Dios no abre la puerta, miren cómo lo dice el salmista: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué podemos inferir de allí? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Es necesario que padezcas por esto. Miren lo que dice acá, en el capítulo 4, verso 12 de Primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Miren esto interesante, ahora el capítulo 5, verso 10, nos da la razón de por qué tenemos que ser necesariamente afligidos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿por qué dice Él mismo? Porque Él mismo fue el que te metió en eso. Si usted leyó el prólogo de Job, fue Dios quien le dio la orden a Satanás para afligir a Job. Esto nunca es fácil entenderlo, pero es lo que la Biblia enseña. Y es lo único que le puede traer a usted paz. Saber que el que le ama es el mismo que administra sus lágrimas. Y miren para dónde Él se dirige. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que usted puede ser afligido incluso sin causa. Esta es una de las grandes lecciones que nos deja el libro de Job. Usted puede ser afligido sin una causa que la justifique. No hay una razón para que usted esté así. Pero lo que Dios nos demuestra aquí es que a pesar de que no hay una causa, sí hay un propósito, que es muy diferente. La causa busca la razón que origina un efecto. En este caso, la perspectiva es teleológica y no etiológica. No estoy buscando la causa, estoy buscando los fines que yo persigo. ¿Ve la diferencia? Santiago insiste en este mismo concepto, y acompáñenme un momentito antes de que volvamos a Job. Capítulo 1, verso 2 de Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que Dios persigue perfeccionarte y hacerte cabal. Otra posible traducción para perfectos es maduro, y para cabal sano. Así que, mi querido hermano, todo esto que has vivido es necesario que lo vivas para que el carácter de Cristo sea forjado en tu ser. Esta es una de las grandes lecciones que nos deja el libro de Job. Pero volviendo a esa idea, nos sigue enseñando cosas acerca de Dios. Y si usted me acompaña al capítulo 38 del libro de Job, Dios viene a darnos una cátedra, porque este es uno de los versos, me quedó en el tintero esta tarea, pero creo que estamos ante el discurso más extenso de Dios en toda la literatura bíblica. Tenemos 4 capítulos en donde Dios en primera persona está hablando.
Este es el libro más antiguo de la Biblia, según la tradición rabínica y según la perspectiva conservadora cuando hablamos de cronología en términos de composición del canon. El primer libro de la Biblia no se escribió, no fue Génesis, fue el libro de Job. Y según la tradición rabínica lo escribió también Moisés. Algunos afirman de que él quizás fue uno de los hijos de Isaacar, el mismo Job. Está inserto en la era patriarcal y nos están refiriendo por lo menos al segundo milenio antes de Cristo, y aquí nos dan una información cosmológica que hace abrir la boca al científico contemporáneo. El libro de Job va a decir cosas acá que en el vocabulario precientífico de esta comunidad era imposible que se concibieran. Lo interesante es que Job y sus amigos mantuvieron un acalorado debate por mucho tiempo. ¿Cuántos recuerdan este tome y dame de Job? Job maldijo el día de su nacimiento, dijo ya está bueno porque el Señor maldijo el día en que nació, maldijo el día en que fue amamantado, maldijo el día en que por qué mi madre no fue mi propio sepulcro, yo estuviera tranquilo en este momento. Y llegó a la conclusión de Eclesiastés cuando decía quizás un abortivo era mejor que yo. Después de entrar en esto, sus amigos empiezan a incomodarse y dicen los amigos, no chico, a ti Dios no te ha dado ni la mitad de lo que tú te mereces. Tú eres un inicuo pecador, tú no sirves para nada. Job insistía en afirmarse en la justicia divina, pero podemos ver algunos destellos de justificación propia también. Podemos ver que en algunos momentos insistió en justificarse o en tratar de afirmar su piedad como el fundamento de su justicia. Y creo que este es el momento, y en una ocasión donde él también se entró en debate con ellos. Claro, Job dejó muy en claro que la justicia que la sostenía era su confianza en que su Redentor vivía, y eso nos da un testimonio de que él tenía una fe en la justicia divina más que en la de él. Pero hubo un momento donde vimos la paciencia de Job, pero hubieron momentos donde también vimos la impaciencia de Job. Un momento de agotamiento del patriarca. Como usted se agota cuando está probado. Yo me he conseguido a gente entrar ya en colapsos de fe. Uno de los peores momentos que yo viví, y yo quiero decirles esto con toda responsabilidad, yo creo que incluso fue peor para mí el proceso depresivo del año 98 que el mismo accidente de las quemaduras. Hermano, yo me sentía tan mal y por eso tengo tanta empatía por quien sufre depresión y ansiedad. Y porque lo que yo viví en esos años no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Por 2 años mantener ese proceso de agotamiento, claro que oraba, me levantaba, pedía oración, caía, volvía a levantarme, lloraba ante el Señor, clamaba por un nuevo comienzo. Tantas cosas que se viven en ese momento de angustia. Usted puede entender el carácter casi bipolar del salmista cuando exalta a Dios y después se pone a pelear con él en el mismo salmo. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Y tú hasta cuándo? Usted puede entender algunas de esas palabras. A mí me llama, por ejemplo, poderosísimamente la atención, creo que es el Salmo 16, en el Salmo 22, donde el salmista dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O el Salmo 74, ¿por qué nos has desechado para siempre? Y uno se puede preguntar, el mismo salmista que decía, el mismo libro que dice que para siempre es su misericordia, ahora está usando el mismo adverbio de tiempo diciendo que para siempre Dios lo desechó, no y que para siempre era su misericordia. ¿Por qué él interpreta que Dios lo desechó para siempre? Porque cuando usted es afligido, usted llega a agotarse, mi querido hermano, y pueden haber respuestas terrenales, carnales en el proceso, que vienen a agregarle dolor y culpa al proceso. Recuerdo yo que en un momento donde yo salí de la consulta, que fue el punto de inflexión más serio de ese momento en mi vida, salí de una consulta con un psicólogo que era pastor también, y que él fue el que me sugirió la cura de sueño como respuesta ante mi depresión.
recuerdo que salí tan mal de esa entrevista que mi mamá y Andreina estaban orando por mí. Y yo estaba tan molesto con lo que estaba viviendo que me atreví a decir cosas de las que tengo incluso pudor en repetir hoy y tengo incluso vergüenza en repetirlas. Pero yo le dije a mi esposa y a mi mamá, órenle al Dios suyo a ver si ese Dios me ayuda. Porque lo sentí ajeno, porque lo sentí distante. Imagínense lo que se puede pasar cuando uno está sufriendo y qué fácil es juzgar al que sufre, ¿no? Sin saber lo que tú puedes estar viviendo para llegar a afirmar. Por eso las palabras de Jeremías a mí me traen tanto, me resultan tan fascinantes. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Recuerda esa palabra de Jeremías? Y las palabras de Habacuc, ¿hasta cuándo clamaré y tú no me escucharás? Aquí entonces, después de haber agotado todo esto, Job pareciera que en un desafío, ¿quién me diera que yo hablara con él y me dijera dónde hablar con él? Yo expondría mi causa y él respondería. Les demostraría a ustedes, mi comunidad de detractores, que todos están equivocados. Necesito que Dios exhiba mi justicia y mi derecho como el mediodía. Es un tema de dignidad, que es lo único que le quedaba, diría él. Lo perdí todo. Y ustedes insisten en quitarme mi única esperanza, que es mi justicia. La que Dios me regaló y la que Dios me confirió por su gracia. Pero quizás en ese diálogo, porque a veces uno defendiéndose peca. Uno defendiéndose peca. Si uno, por ejemplo, se pone a decir todo lo que uno ha hecho por otra persona, peca. Porque eso no lo hiciste tú. Eso lo hizo el Señor a través de ti. Pero en nuestros debates, y yo me imagino lo indignado que se sentía Job, quizás él hizo algunos destellos de justicia propia. Y empezó a hablar, por ejemplo, de que él había hecho pacto con sus ojos, de que no iba a mirar una virgen, de que él había sido el brazo que defendía al huérfano, al menesteroso, que cuando él llegaba a las plazas los demás se ponían en pie. Después de haber sido un hombre con tantos logros sociales, ahora se encontraba en la absoluta orfandad, vivía antes en los orumos y ahora estoy viviendo para allá, para las tenerías. Un cuerpo lleno de gusanos, ennegrecido, famélico, absolutamente desnutrido, que estaba en desvaríos y en estados febriles, se le caían pedazos de piel. Este hombre recordaba su ayer como el único momento de su gloria y sus detractores pretendían robarle quizás el único asidero de dignidad que le quedaba. Así que él lo defendió con creces y quizás cometió algunos excesos de impaciencia. Lo cierto es que le dijo a Dios, ¿quién me diera yo hablar contigo? ¿Y sabe qué? Dios bajó. Y miren lo que pasó. Esto fue lo que respondió Dios. Y yo le invito a que usted en su casa lea con detenimiento este formidable episodio. Miren, el estatus poético de lo que aquí se dice en estos 4 capítulos es de Carlyle, Shakespeare, Dostoyevsky, los grandes promotores de la literatura universal, Soren Kierkegaard, por supuesto C.S. Lewis, Chesterton, han reconocido, esto está por encima del promedio, estamos ante una obra magistral. Para Carlyle, estamos ante la obra cumbre de la literatura universal. La belleza de estas palabras, la profundidad de su reflexión. Y usted podría imaginarse, ¿qué tendría Dios que decirle a Job para consolarlo? ¿Qué tiene que decirte Dios a ti para consolarte? No bastaría, por ejemplo, que Dios le hubiera dicho, ve Job, lo que pasa es que mientras tú estabas próspero, bendecido, todo estaba bien, Satanás una vez vino a visitarme y me dijo que tú eras un hombre que solamente tenías piedad porque eras próspero.
que si yo te quitaba a ti la prosperidad, la salud, el bienestar y la familia, toda esa piedad se iba a desvanecer. No se imagina usted que eso le hubiera hecho un sentido a Job. Con razón, estoy en lo que Philip Yancey llamaba una apuesta celestial. Pero usted le hubiera traído consuelo el saber cuáles eran las causas de haber perdido 10 hijos. Si el saber que los 10 hijos se murieron, aún el entender cuáles fueron sus causas, no me los devolvía. Pues aquí estamos en un lugar donde la fe solamente puede ser la respuesta ante el misterio. Y es como si que Dios nos explique a nosotros lo que Él está haciendo. Es como si un hombre le explicara a una hormiga la mecánica cuántica de Heisenberg. Y le explicara a la hormiga la relatividad de Einstein. Nunca tú tendrás una perspectiva como la de Dios. Y aquí es donde nosotros lo que desconocemos de Dios solamente lo podemos afrontar a través de lo que Él sí nos hizo conocer de Él. Lo que yo no conozco de Dios, que es mi mañana y que es gran parte de la complejidad de su providencia, solamente lo puedo entender a través de lo que Él reveló, que yo sí puedo conocer. Y este es uno de los principios que el libro de Job nos enseña. Dios no tiene que darme explicaciones. Dios no tiene que explicarme, porque aun si me las da, yo no las podría entender. Y miren cómo Dios respondió. Y entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Usted se imagina ese escenario. Se formó un torbellino. Saben que para allá, para Urumaco, para las tierras de lo que el doctor Manuel Adrianza llamaba los pueblos de la sed, de donde es mi familia materna, en esos pueblitos, muchos de aquí son de allá, para ver los de Pedregal, los de Llano Grande. Usted es de Pedregal, mi hermano. Alabado sea el Señor. Como dice el chiste, los burros del mismo pelaje se rejuntan para casa. Aquí están los de Urumaco, los de Pedregal, está la hermana Noelia, ahí está mi hermana Norbeli. Bueno, esos pueblitos de la sed de donde nosotros venimos, amadísimos, mi infancia, los mejores momentos de mi infancia los tengo memorias en ellos, matando bisures y cazando iguanas, comiendo chivo y conejo. Por allá también Leo es de por allá de por el Recreo. De todos esos pueblitos de la Falconzulia, preciosos, la gente más bella de Falcón, no quiero presumir, pero esa es la gente que como Manaure recibe la gente. Allí con una arepa en la mano y un café lo reciben usted. Usted se accidenta en la Falconzulia y lo van a atender. Y va a tener gente con una arepita y con un cafecito y hasta hospedaje le ofrecen. Usted va a ver eso. Así es esos pueblitos. En ese pueblito que esa gente mantiene escudriñando todo el tiempo el cielo, allá la gente se pone contenta cuando llueve y cuando caen las cabeñuelitas y se reverdece, ¿verdad? Y el chivito come un brotecito de alegría cuando se llenan las represas. Se forman unos remolinos, no sé si en algunos de ustedes, y antes de formarse hay como una explosión. Ustedes han escuchado un ¡pum! El encuentro de dos frentes. Y cuando usted se asoma se está prendiendo un torbellino. No es, en este caso, un tornado. El tornado surge de una supercélula que tiene otra respuesta o característica meteorológica. Esa sale desde la nube, que también se han visto allá. Por allá pasó uno que salió desde Sasárida más o menos, me cortaba el tío Jerónimo, y el tío Jerónimo con la sabiduría que le dieron los años decía, si esa manguera pasa por aquí, no queda uno. Y de hecho pasó cerca, y por donde pasó el tornado era como si hubiera una quebrada. Me comenta el tío que dejó como una quebrada. Imagínense el poder que tiene eso. Arrancaba los cujices como si fueran ramitas, los cujices los arrancaba y pasó por algunas represas y hasta la cipa se la llevó. Bueno, pero no estoy hablando del tornado que usted ve, son torbellinos que se forman por el encuentro de dos frentes y eso genera como una explosión inquietante. Yo lo he escuchado varias veces y cuando me asomo veo ese torbellino que a veces puede
allá en Urumaco levantó un burro, un torbellino de esos una vez y lo dejó marcado en un cardonal. Imagina, mundo, el pobre burro para bajarlo de allá. Yo me imagino la experiencia del pobre burro ese. Pero imagínense la fuerza que tienen, ¿no? Yo me imagino que Job estaría ahí y usted se puede imaginar, yo traigo a mi memoria, mi experiencia, el ¡pum! Y cuando ve del sur un torbellino, se acabó la historia. Ya quizás hablé de más. Ya vienen por mí. Se va a acabar el cuento y esta será la peor tragedia de la humanidad. La peor tragedia que se ha narrado, que se ha registrado es este libro. Ahora vienen por mí, era de esperar, tengo días pidiendo la muerte. Pensé que un abortivo era mejor que yo y creo que este es el mejor final que se me le puede dar a esta trágica experiencia, donde incluso he interpretado que Dios pareciera que está antagonizándome, y si Él, después de todo, es Dios, ¿por qué no me perdona si después de todo lo que estoy sufriendo es producto de mi pecado? ¿No es más fácil que me perdone a yo tener que vivir todo esto? Y ya había un acalorado, impaciente debate en el corazón de Job, meditando tantas formas y respuestas para consolar la pérdida de su familia, que quizás era lo peor que él pudo vivir. Y desde un torbellino, imagínese esa imagen, esa imagen para mí es formidable. Imaginarme el formidable torbellino que tuvo, los elementos del universo, la presencia de Dios misma estremeciendo ese lugar. La Escritura nos relata que el Sinaí temblaba y el pueblo no podía mantenerse en pie ante la presencia de Jehová, y le dijeron: anda tú por nosotros, porque no podemos ver eso. No podemos verlo y conservar la vida. Es demasiado el poder, el peso de la Shekinah divina, de su naturaleza, de su gloria. Y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y ahora Dios dice: yo no tengo que dar explicaciones, yo te voy a preguntar a ti. Y quiero que me respondas, y cíñete, eres un varón. Pues amárrate los pantalones, porque las preguntas, si tú las puedes contestar, eres más sabio y eres más poderoso de lo que yo pensaba. Miren lo que Dios le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en sus días? ¿Has mostrado el alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ellas los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo. El abismo, mis queridos hermanos, nos vienen a decir cosas acá que solamente la ciencia del siglo XX descubrió. Hay un lugar en el Océano Pacífico conocido como la Fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo del planeta del que tengamos registro. El monte Everest, que es el monte más alto que está entre el Nepal y el Tíbet, en la cordillera del Himalaya, mide 8.848 metros. 8 kilómetros y pico, casi 9 kilómetros de pie. El Pico Bolívar es un cerrito Santana al lado de él. Pues la Fosa de la Mariana se traga el monte Everest y quedan 3.000 metros todavía de profundidad. Porque mide casi 12.000 metros de profundidad
en este lugar del Océano Pacífico. Hasta allá incluso la ciencia es un lugar oscuro, una caja negra para la ciencia de hoy. Sí se han visto animales y se han metido submarinos, pero hay cosas que no se pueden descubrir y la Biblia dice que ya existían. El Señor viene y con más preguntas que con respuestas le está preguntando a Job: ¿quién me dio a mí primero para que yo tenga que devolverle? ¿Quién me enseñó a mí sabiduría para que yo demande de él consejo? Contéstalo. Si tú lo sabes, debe ser muy antiguo. Y grande, por cierto, debe ser tu sabiduría. ¿Quién creó a la osa mayor y quién extendió a las Pléyades y el Orión? Todo lo que tú estás viendo en su complejidad. Y viene a darnos una lección donde National Geographic, donde Nat Geo, por supuesto, Animal Planet, se queda en pañales, pues. Dios nos viene a dar aquí una cátedra de literatura, de ciencias naturales. Y lo que Dios le está demostrando acá a Job con más preguntas es la ignorancia de Job, la incapacidad de Job para entender la respuesta y la conclusión divina. Si tú no sabes quién le dio la crina ondulante al caballo, si tú no sabes por qué él no se devuelve frente a la espada, si tú no sabes el tiempo de la preñez de las cabras, si tú no sabes quién fundó los secretos y los tesoros escondidos en la nieve y en las nubes, si tú no lo sabes, la pregunta que retóricamente allí está presente es: ¿quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer con tu vida? Si no sabes ni siquiera por qué sale el sol, si no tienes ni siquiera idea del mundo en el que tú vives, ¿quién eres tú para que yo demande de ti consejo? Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice el Señor. Yo soy el Alfa y el Omega de tu vida. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el Dios Todopoderoso que sostiene tu vida. A su nombre sea la gloria. No tienes idea de quién soy yo. Si no puedes responder lo elemental de la vida biológica, me vas a dar tu cátedra de vida espiritual. Si no sabes cuántos cabellos tienes en tu cabeza, si luego Job dice hasta los pasos los tienes contados, hasta los pasos que tú caminaste Dios los contó, vienes tú a decirle a él lo que él tiene que hacer. Y yo me imagino que este hombre, y quizás esto es lo más sorprendente de este libro, es que el que ahora era víctima, ahora se interpreta como un victimario. Miren lo que pasó después de esta cátedra, que yo le invito a que usted lo lea. A los estudiantes universitarios de acá, tiene cosas extraordinarias para los que les inquieta la ciencia, la biología, la astrofísica, los que les interesa la vida del campo, este es un documento, hermanos, que adelantó con creces el sistema meteorológico, que la tierra está suspendida sobre la nada. El libro de Job, en unos capítulos anteriores, dice que debajo de la tierra hay lava. ¿Cómo sabía Job si no había instrumentos, ni geodésticos, ni de geología? No había instrumentos para saber que debajo de la tierra, en el centro del núcleo de la tierra, era fuego. Las grandes presiones allí consagradas, hasta allá no ha llegado nunca ningún instrumento, pero la Biblia advirtió lo que solamente el siglo XX después lo demostró. ¿Quién le dijo a Job que la tierra estaba colgada sobre nada? ¿Quién le dijo a Job que la tierra era esférica? El Dios del átomo, el Dios de la ciencia, es el Dios de la cruz también. Ahora, Dios, después que da esta cátedra, miren cosas los muchachos,
Y termina Dios: es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda esto: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Quizás la mejor actitud del hombre cuando sufre y no tiene respuestas es guardar silencio. Por eso el salmista dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y Él hará. Ludwig Wittgenstein, con quien seguramente tengo serias dificultades, sobre todo el Wittgenstein del primer Wittgenstein, el Wittgenstein del Tractatus Lógico-Filosófico, aquel que inauguró aquella célebre sentencia que le dio un giro copernicano al planteamiento filosófico del mundo occidental en el siglo XX. En el primer tercio del siglo XX él dijo que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y con esto le dio una conciencia lingüística a la racionalidad. Yo pienso como yo hablo. El instrumento de la razón es el lenguaje. Y a mí me parece formidable esa definición. Cosas que después dijo no estoy de acuerdo, pero con esta también estoy de acuerdo. Sobre lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio. Y como este aspecto de la naturaleza divina es la que dijo Pablo: oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? Aquí entonces Job está dándose cuenta: Dios mío, yo reprochándole a Dios y no le puedo responder los aspectos fundamentales de la experiencia biológica, quiero darle instrucción acerca de lo que Él quiere hacer espiritualmente conmigo. Si no puedes llevar lo terrenal, ¿qué pasa si yo hablo de lo celestial? Pues en esa incertidumbre, el silencio es la mejor respuesta. Y afirmar lo que usted conoce de Dios para afrontar lo que no conoce de Él. Y lo que yo sí sé de Dios, en medio de lo que no conozco de Él, es que Él es soberano, Él es amor y Él es justo. Y esa justicia es la que ahora viene a Job a reconocer en el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mire lo que Dios le enseñó: todo lo puede el Señor. No se le olvide eso, porque cuando usted tiene pruebas es bueno que usted recuerde que para Dios no hay nada imposible. Que lo que hoy te está despertando lágrimas y que tú consideras imposible superar, Dios está diciendo: yo sí puedo. Y todo lo puedes en Cristo porque yo te fortalezco. Tengo buenas noticias para ti. Además de Pedro haberte advertido de que es necesario que padezcáis un poco de tiempo, no enfatices solamente que es necesario que lo vivas. Quiero recordarte que será por un poco de tiempo. Será un poco de tiempo porque mi propósito contigo es darte un final de paz y de bendición. Quiero que recuerdes el final de este libro, para que en medio de tus pruebas tú pongas tu mirada en la esperanza. ¿Hacia dónde se dirige Dios? Mirar con perspectiva cúbica, celestial y espiritual mi crisis. Mis queridos hermanos, Dios aquí en Job le está recordando esto. Respondió Job a Jehová: imagínese este flaquito, negrito, pero negrito por la lepra. No porque ese fuera su color, sino por razones médicas. Que se le haya puesto la piel ennegrecida, producto de necropsis. Imagínese un famélico enfermito que se le está cayendo la piel con gusanos en el cuerpo. Una miserable vida viendo al Creador. Es una escena que yo trato de imaginarme. A ese hombre semidesnudo, me lo imagino para poderse rascar la piel con un tiesto, con un pedazo de barro, se rascaba la piel mientras gusanos caían
y partes de su piel estaban alrededor de él, donde secreciones purulentas, gusanos, mal olor. No podía ser más lúgubre y dantesca la imagen encontrarse con el Señor cara a cara, alguien así. ¿Sabe que así somos nosotros cuando nos queremos presentar a Dios con nuestra justicia propia? Un vil y menospreciado ser lleno de gusanos, queriéndole decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Con razón Job dijo: yo me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quién soy yo para decirte a ti lo que tú tienes que hacer? ¿Quién soy yo? Miren esto. Yo me imagino que él sentía vergüenza. Bueno, ya como si he vivido poco, ahora siento una vergüenza impresionante de querer justificarme delante de ti. Un calé en bebida, tratando de darles instrucciones al santo, santo, santo. Quizás esta es una de las más humillantes experiencias que el hombre puede tener cuando usted se encuentra con Dios de verdad. Dios a usted le evidencia su miseria. Y usted ahora no viene a decirle a Dios: tú me tienes que dar. ¿Qué es eso? No se han encontrado con Dios, chicos. Por allá respondieron. Miren qué interesante esto. Ahora tú, imagínense, es increíble la imagen que nos está dejando este libro. Nos está evidenciando, mira tú, ahora le quieres tú, lleno de gusanos, decirle al que es santo por antonomasia qué debe hacer él. Bueno, lo interesante, mi querido hermano, es que cuando usted se encuentra con Dios realmente, usted aprende a valorar su miseria y ya usted entiende que la única manera que usted puede relacionarse con Dios es a través de un gesto de gracia. ¿Cuál es la salida para el miserable lleno de gusanos, que se le está cayendo la piel en pedazos, que lo perdió todo y que pretende presentarse a él y su justicia como un trapo de inmundicia para justificarse delante del Dios santo, santo, santo? Eso somos nosotros ante Él. Un miserable, un cuerpo de muerte, queriendo decirle al Espíritu vivificante lo que Él tiene que hacer conmigo. Yo lo único que me merezco es morir. Lo único que yo merezco es que el torbellino haya acabado esa historia así. Y lo que el libro de Job nos está demostrando es que la única manera que tiene un miserable pecador para relacionarse con él, y esto es una bofetada a la soberbia religiosa, es una bofetada al fariseísmo, es una bofetada al legalismo y a aquellos que piensan que a través de su impecabilidad religiosa van a deslumbrar a Dios. Dios me debe, Dios no me tiene que salvar, yo me salvé. Yo soy tan bueno y tan extraordinariamente recto que Dios me debe a mí la salvación. La única manera que un miserable así tiene para comunicarse con Dios es la gracia. Es reconocer lo que nosotros somos y decir: no solamente tú me tienes que salvar, porque yo no puedo salvarme, y es evidente que mi miseria deja en evidencia lo indefenso, lo miserable de mi condición. Yo también estoy comiendo por tu gracia. Yo estoy respirando por tu gracia. Yo tengo familia por tu gracia. Tengo un país por tu gracia. Tengo una iglesia por gracia. Tengo un vestido por gracia. Tengo una familia por gracia. Tengo amigos por gracia.
tengo un idioma, tengo una nación, tengo una actividad, tengo un trabajo. Por gracia, nada de lo que tengo yo lo merezco. Soy lo que soy, es solamente por tu gracia. Ha sido tu misericordia, ha sido tu bondad, inmerecida, injustificada. La gracia es escandalosa porque Dios le da lo que la gente no merece. Lo que usted se merece, Dios no se lo da a usted. Dios le da lo que usted necesita. Dios no te está dando a ti lo que tú te mereces, gracias a Dios. Dios te está dando a ti lo que hoy disfrutas, es porque tú lo necesitas. Y este hombre, miren cómo respondió, y claro que alguien que ora sí, porque el que se humilla será exaltado. El que sabe acercarse a Dios creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan, Dios también lo recompensa. Y miren lo que le dijo Job después de toda esta exhibición. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si usted no ha llegado a este punto en donde usted se aborrece a usted mismo, en donde usted dice: no, es que yo no tengo nada en mí en qué fundar, mi esperanza no está en mí. Sin ti yo estoy perdido y fuera de ti yo nada puedo hacer. Si usted no llega a este punto, y creo que esta es la clave de todo el propósito divino: yo te había escuchado a ti de oídas, pero ahora tengo una experiencia más auténtica de ti. Mis ojos te están viendo. Yo antes te había escuchado hablar de ti, pero ahora tengo un conocimiento de primera mano. Mi dolor me hizo depender de ti. Mi dolor, a pesar de mi angustia y de mi torpeza, hizo ver que tu mano me sostuvo. Ahora puedo entender que yo soy torpe y vil y que tú eres un Dios sobrenatural y maravilloso. Me arrepiento en polvo y ceniza y por tanto me aborrezco. Qué extraordinaria lección. Pero ahí no termina la historia. Usted podrá decir: ahora Job, el que se quejaba, ahora se siente avergonzado. Y dice: chico, yo reprochándole a mi Dios, y ahora yo soy el que estoy avergonzado, porque Él no me ha dado ni siquiera. O sea, yo estoy en pie por esa gracia. No le tengo que decir a Él lo que debe hacer conmigo. Su bondad me ha sostenido. Y si Él le place transitar por esta experiencia para glorificar su nombre en mi vida, no soy yo quien para impedir esos propósitos. Ahora con humildad, con arrepentimiento, con sencillez de corazón, se refugia en Dios. Y miren lo que pasó. Verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Hablaron mal, fueron malos predicadores. Si la teología de ustedes fuera verdad, entra en crisis el judeocristianismo. La teología de ustedes es un desastre. Y las tesis que ustedes sostienen solamente van a servir más adelante para los mercaderes del Evangelio. Muchas de las ideas que ustedes sostuvieron solamente las van a celebrar aquellos que pierden la perspectiva auténtica de la fe. Claro que Dios castiga, claro que Dios de alguna manera dará retribución a la iniquidad, pero la perspectiva que tú, Elifaz, que tú, Bildad y que tú, Sofar, empleaste,
Vino en lugar de brindar consolación, restauración y perspectiva saludable, vertical y saludable al sufrimiento de Job. Lo que vino fue a traer una perspectiva punitiva de la aflicción. Vinieron ustedes a interpretar de que todo dolor es un castigo y se les olvidó que yo con propósitos de amor también puedo afligir a aquellos que amo. Esta doctrina de ustedes, si ustedes no se ponen en perspectiva conmigo, mira lo que voy a hacer. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. ¿Usted se imagina el carrerón que pegaron estos 3 tipos? Yo me imagino a Sofar, que era el más beligerante. Sofar era el que tuvo el lenguaje vil. Bildad y Elifaz se veían más de frac y de levita, como lo decía el hermano Aníbal Rosario, se veían más como un diácono impecable de una iglesia, ¿verdad? Que es una columna moral, y se veía, no, el tutor de los demás. No, sin ningún tipo de soberbia. De alguna manera, ahora Dios les dice, vayan y peguen la carrera, porque si mi siervo no ora por ustedes, yo los voy a tratar afrentosamente y les va a ir mal. Y miren lo que pasó. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Miren, y este libro hasta el final nos está enseñando cuando Dios le devolvió el doble a Job. Anote eso, porque quizá usted tiene bendiciones represadas porque no ha hecho esto. Oró por sus enemigos, extendió bendición a la vida de sus detractores, y en lugar de enquistarse rumiando el resentimiento, el dolor, la indignidad, dijo, yo voy a orar por ti, por el que habló mal de mí, por el que calumnió a mi persona, voy a orar por ti. Y cuando oró, miren lo que dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. El que la puso, la quitó cuando quizás se dio la testimonio más evidente de que Dios estaba gobernando el corazón de Job. ¿Saben cuándo Job demostró que era un siervo? Cuando empezó a perdonar. Porque cuando usted abraza a alguien, se parece a los humanos. Cuando usted le da comida a alguien, usted es una muy bella persona. Pero cuando usted perdona, usted se parece a Dios. Nunca usted se parece más a Dios que cuando usted perdona. Y cuando usted se parece a Dios, Satanás no tiene más nada que reprochar. Y eso me trae a mí mucha alegría. Una vez un orfebre le preguntaron, ¿cuánto tiempo hace falta que esté sujeto al fuego un anillo de oro o una pieza de oro en el fuego para que esté listo? Y el orfebre le dijo y miró, si yo le doy poco fuego, se quedan impurezas y el metal no brilla. Si le doy mucho fuego, lo pongo opaco también. El criterio que yo empleo para saber hasta cuándo es suficiente el fuego es cuando yo pueda ver reflejado mi rostro en esa pieza. Y creo que Dios pudo ver el rostro de Jesús reflejado en el rostro de Job cuando oró por sus amigos. Y les dijo, yo los perdono y clamo a mi Dios por ellos. Y viendo el rostro de su hijo, se detuvo la aflicción. ¿Cuántos quieren reflejar esa gloria? ¿Cuántos quieren poder ser portadores de esa gracia? Y usted se parecerá muchísimo a Dios cuando usted empieza a perdonar a todos aquellos que posiblemente le hicieron daño. Miren lo que pasó después. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Oye,
Habían familiares que no estaban en el diálogo. Imagínense lo lejos que te pone la pobreza de la gente. Hermano, cuando usted tiene dinero, usted tiene muchos amigos. Cuando está limpio, amundo, usted va a saber lo que es que sopla el viento en el bolsillo del hombre trabajador, ¿no? Sopla el viento en el bolsillo del hombre trabajador. Y usted se va a encontrar más solo que la una. Porque, de alguna manera, el dinero, y muchas veces aquí se prueba realmente quién podías tú contar. Job se quedó nada más con Dios. Por eso, el fundamento de tu vida, a pesar de que tú ames con locura a tu esposa y a tu esposo, a pesar de que tú ames con locura a tus hijos, a pesar de que tú ames con locura tu trabajo, y tú estés comprometido con una actividad que le da sentido a tu vida, a pesar de que tú quieras construir lo que demuestra el libro de Job, es que solamente a ti te va a quedar Cristo. Y que tú te puedes quedar sin nada. Pero él dijo, aun cuando tu padre y tu madre te abandonasen, con todo eso yo te recogeré. Nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que empezó a aparecer gente que no había aparecido antes. Y llegaron los hermanos y las hermanas. Y todos los que antes le habían conocido y comenzaron y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Le fueron y le llevaron una ofrendita. Pero miren lo que Dios puede hacer, porque Dios es el que da la facultad para hacer la riqueza, mi hermano. El que le da a usted el poder para hacer la riqueza es Dios. Eso lo dice el Señor en Deuteronomio 8. El problema es cuando las riquezas se hacen dueño de ti. El dinero es muy buen siervo y muy mal señor. No permitas que la prosperidad haga del dinero tu señor. ¿Qué es el riesgo, hermano? Cuando tenemos solvencia económica, se nos infla el pecho. Y la confianza está puesta en nuestra chequera. Y en la habilidad que tenemos para resolver problemas desde allí. Pues yo quiero seguir subestimando, si el Señor algún día nos prospera y nos multiplica nuestros bienes y patrimonios materiales, que nuestra confianza esté puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Ese dinero es nada, el Señor es el que lo provee y es el que da el poder para generar riqueza. Para que usted vea que no estoy relajando, vea Deuteronomio capítulo 8, como lo dice el mismo Moisés, el Señor en los labios de Moisés. Capítulo 8, verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se multipliquen, aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Hay gente, miren, Dios nos cuida tanto que en algunos casos no nos puede dar este tipo de prosperidad y opulencia porque la gente se extravía. Pierden la perspectiva. Hay gente que lo peor que le puede pasar es tener dinero. Y Dios, como buen padre, a algunos no les puede dar esa prosperidad porque sabe lo susceptible que es su corazón para corromperse. Y esto es algo que soberanamente Dios dispone, y por eso prospera a unos y a otros los tiene siempre. El criterio es: manténme del bien necesario. No me des más para que me olvide de ti, ni menos para que yo robe y blasfeme tu nombre. Pero Dios también prospera. Y miren lo que dice acá. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Se dan cuenta por qué es la gracia de Dios la que también enriquece? No es tu brazo. Usted está comiendo, es por la gracia de Dios.
Y usted puede poner todo el esfuerzo. Si la gracia de Dios no le acompaña, tristemente ese esfuerzo es estéril. Y uno es en vano incluso dormir tarde si esa gracia no te respalda. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de continuar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién te da el poder para hacer las riquezas? Pero si tú solamente de oídas has escuchado a Dios y tus ojos no lo han visto aún, usted va a poner a las riquezas como su Dios. Dios te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. Miren lo que sigue diciendo. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y antes tenía 7,000. Le dio el doble. 6,000 camellos y antes tenía 3,000. Tenía antes 3,350, ahora tiene 7,000 naguará. Perdón, 6,000, tenía antes 3,350, porque ese era el equivalente a un 350 en el mundo antiguo. Ahora tenía una flota de 6,000 camiones. Imagínense. 1,000 yuntas de bueyes, antes tenía 500. Y 1,000 asnas. O sea, se le duplicó la riqueza. Claro que Dios prospera. Claro que Dios bendice. Pero el objetivo primordial de Dios, y esto es algo que nos deja claro, no es hacerme rico. El objetivo primordial es que yo pueda decir, como dijo Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Generalmente Dios bendice a los que piensan así. Aquellos que dicen, tú eres mi tesoro, tú eres mi riqueza, todo lo demás es vano, y con convicción auténtica lo proclamo. Generalmente Dios abrirá esos portales, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos otra vez. Es el número perfecto. 10 de plenitud. Y miren cómo eran las muchachitas de Job. Y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Eso traducido a la lengua castellana es vaso de perfume. Y estas mujeres eran tan bonitas, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, el que había maldecido el día de su nacimiento, el que había pedido ser un abortivo, el que había pedido que Dios lo matara, el que había pedido... ¿Se da cuenta por qué Dios no nos puede dar lo que uno pide? Dios te va a dar es lo que Él en su soberano amor y voluntad ha reservado en la eternidad de tu amor para tu vida. Y eso es lo que Él ha dicho: yo tengo pensamientos de bien y de paz para ti, para darte el fin que tú esperas. Y miren cómo terminó esto. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. A su nombre sea la gloria. ¡Qué hermoso! Así son las historias de Dios, siempre van a terminar bien. Y lo que nos enseña este libro, y ya invito a los músicos que pueden estar pasando, ya se nos hizo tarde, es que no importa, mi querido hermano, el lugar donde tú te encuentras. Quizás hoy estás en el valle donde la muerte te hace sombra. Quizás hoy con desesperanza quieres pelear con Dios y contender con el Altísimo. Hoy quizás estás desesperanzado, triste, lúgubre, deprimido, y piensas que el universo entero está conspirando en tu contra. A lo mejor entraste en el delirio de Job en pensar de que Dios, lejos de ser su padre y su juez, se había convertido en su enemigo. No, el Señor, quizás desde un torbellino y por circunstancias inexplicables,
sigue recordándonos: yo no tengo por qué explicarte lo que tú estás viviendo. Yo lo único que tengo que recordarte es que yo no improviso. Todo está en el control de mi amor. ¿Tú ves algo improvisado en la creación? ¿Ves algo desordenado en lo que tus ojos revelan? Hoy salió el sol también, y mañana sin duda saldrá. La luna en la noche estará presente y verás las estrellas, y verás a la osa mayor pasear a la osa menor. Verás las constelaciones del Orión, y verás que los cielos cuentan la gloria de mi Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú puedes ver algo improvisado en Él. Puedes ver algo fortuito en lo que Él emprendió desde la eternidad de su amor. Lo que Él quiere recordarnos con este final es esto: si yo atiendo así a las aves del campo, si yo le doy las meses de preñez a la cabra, si yo a las gotas de rocío las atiendo y las llamo por su nombre, ¿cuánto no haré más por ti, hombre de poca fe? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, el linaje de David, ha vencido, y Él es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Y usted, cuando mire y vea, cuando se encuentre en su peor crisis, lo que usted había escuchado quizás eran rumores del carácter de su Dios, pero Dios quiere que tú lo veas. ¿Y cuál es la manera en la que tú puedes ver a Dios hoy? Si usted quiere ver a Dios, mire a la cruz. Si usted quiere ver a Dios, no busque un sentimiento, no busque emociones, no busque manifestaciones. Bautícese en este libro y encuéntrese con el Dios de la cruz. Que usted quiere ver a ese que de oídas usted había escuchado, pues sus ojos espirituales solo le revelarán al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, al que también murió, sufrió, y al igual que usted clamó un día: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese mismo Dios que afrontó su propio Getsemaní es el Dios que dice: yo puedo compadecerme de ti, porque fui tentado en todo, pero sin pecado. Tienes un sumo sacerdote que te ama y que entiende exactamente lo que tú estás viviendo. Qué maravilloso es encontrarse con ese Dios. Él es nuestra auténtica riqueza. Él es nuestro auténtico tesoro. Y yo le invito a que usted aplauda fuerte a ese Dios y celebre su grandeza. Y dele gloria, alabanza, honor, poder y honra por los siglos de los siglos. Diga: tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres el Dios que sostiene mi suerte. Eres el Dios que restituirá mi condición. El Dios que levanta mi cabeza. El Dios que cambia mi lamento en baile. ¿Puede usted creer en ese Dios? Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y levante sus manos al cielo y dígale a su Dios: gracias, gracias, maravilloso Rey, gracias, gracias infinitas por tu amor, tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque entiendo y sé que ha sido solamente tu gracia la que puede sostener mi mañana. Gracias porque entiendo y sé que solamente tu amor da razón de mi victoria. No tenemos nada que ofrecer. Lo único que tenemos para presentar delante de ti es fruto de labios que confiesan tu nombre. Y aún esa habilidad de poder confesarte viene de tu mano. Porque hasta las coronas que hemos recibido y recibiremos, quizás nuestras miserables vidas, que hoy son lo que son, es por tus méritos. Aun cuando estemos ante tu gloria, si es que logramos conquistar alguna corona,
Esas coronas serán puestas a tus pies, porque damos toda la gloria y la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Cordero de Dios, al León de la tribu de Judá. De oídas te habíamos oído, mas ahora nuestros ojos te están viendo. A ti damos la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, amada iglesia. Vamos a despedirnos con alegría y con mucho gozo.